Continuamos hoy con otra sección dentro de esta de la liturgia sacramental, abordando el sacramento del orden. El sacerdocio es esencialmente una función social y se encuentra desde la más remota antigüedad en todos los pueblos. Su fin es el de representar oficialmente a la comunidad delante de Dios en las cosas del culto y en particular ofrecerle sacrificios en su nombre. Los egipcios, los asirocaldeos, los griegos y los romanos, en cierto sentido, veían en el rey y en el jefe del Estado el pontífice nato de la religión nacional y al jefe de todo el orden sacerdotal. En Roma, los emperadores hasta Graciano se aplicaron la dignidad de pontífices máximos. Entre los hebreos, durante la época patriarcal, el cabeza de tribu era constituido sacerdote por su pueblo. Con Moisés, la disciplina cultural primitiva cambia y se reorganiza. Por orden de Dios, designa a la familia de Aarón y de sus hijos como proveedora en el nuevo culto de los sacerdotes de que tenía necesidad, y los miembros de la tribu de Leví, en general, para ayudar a los sacerdotes en el servicio litúrgico. Pero el sacerdocio levítico no debía durar siempre. Ya Malaquías había preconizado no solo el servicio perfecto, sino también el nuevo sacerdocio que Cristo fundaría, no sobre la descendencia carnal, sino sobre la libre elección de Dios. La cabeza de este nuevo y eterno sacerdocio es Cristo Jesús. Por el hecho de que la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió la naturaleza humana, Jesucristo queda constituido Dios hombre, es decir, mediador sacerdotal entre Dios y los hombres. Es consagrado sacerdote en su naturaleza humana, sumo sacerdote de la nueva ley, el liturgo por antonomasia, el Catholicus Patris Sacerdos, el sacerdote universal del Padre, porque por expreso deseo del Padre debía ofrecerle el sacrificio perfecto en nombre de la humanidad entera. Este sacrificio, iniciado por él como oblación en la última cena y consumado en el Calvario, estaba destinado en la intención de Cristo a renovarse perpetuamente sobre la tierra. Para esto eran necesarios sacerdotes, y estos fueron los apóstoles. Cristo instituyó para ellos los nuevos poderes y se los concedió. En la última cena sobre su cuerpo real, la Eucaristía, y en la tarde de Pascua sobre su cuerpo místico, la penitencia. Pero así como el sacrificio eucarístico debía ser una institución permanente y la necesidad del perdón de Dios necesaria en todos los tiempos, así los poderes conferidos a los apóstoles debían transmitirse a sus sucesores. El sacerdocio debía ser, lógicamente, una institución permanente. Así, en efecto, lo entendieron los apóstoles. Los escritos primitivos nos hablan de la admisión de nuevos miembros en la jerarquía mediante la ordenación, como un acto legítimo y ordinario del ministerio apostólico. Por la ordenación sagrada, algunos fieles cristianos son instituidos en el nombre de Cristo y reciben el don del Espíritu Santo para apacentar la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios. Porque Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su propia consagración y misión por mediación de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en distintos grados a diversos sujetos en la Iglesia. Así, el ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo recibían los nombres de obispos,
presbíteros y diáconos. Los obispos, cualificados por la plenitud del sacramento del orden, por el Espíritu Santo que han recibido en la ordenación, han sido hechos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores, y como tales presiden la grey del Señor en la persona de Cristo cabeza. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependen de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo están unidos a estos en el honor del sacerdocio, y en virtud del sacramento del orden quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino. A los diáconos se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento, en comunión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Antes de entrar en la materia propiamente dicha de la ordenación sacerdotal, de este sacramento, conviene que distingamos una serie de conceptos o de términos que vamos a ir manejando a lo largo de estos vídeos. En concreto, dos términos, el término ordo y el término ordinatio, es decir, el orden sacerdotal y la ordenación sacerdotal. ¿De dónde viene la palabra orden sacerdotal? O el orden referido al sacerdocio. Viene de la palabra latina ordo ordinis, que no formaba parte del vocabulario religioso de la Roma pagana, sino del mundo civil, y servía sobre todo, pues para hablar de un orden social, de una clase social política en la mayoría de los casos, que se diferenciaba del pueblo. Por ejemplo, para el Senado, ordo clarissimus, ordo senatorum, es decir, el orden de los senadores, el orden del Senado. Desde el comienzo del cristianismo, pues no se vio sospechosa nunca esta terminología, y de hecho va a entrar pronto para distinguirlo el clero, quien accedía a las sagradas órdenes, de quien no accedía y se quedaba, por tanto, formaba parte de los fieles, ¿no? del pueblo fiel de Dios. Va a ser sobre todo con Tertuliano, en el siglo III, en su obra de Exhortatione Castitatis, llamada a la castidad, donde él habla, ¿no?, de cómo la autoridad de la Iglesia se ejerce o se diferencia por aquellos que acceden al orden eclesiástico, ¿no? Dice, diferencian inter ordinem et plebem constituit ecclesia auctorita. La diferencia entre el orden eclesiástico y el pueblo fiel, constituye la autoridad de la Iglesia. Un siglo después, en el Codex Teodosiano, en el código de Teodosio, el emperador Teodosio, pues esto va a refrendarse ya con la expresión ordo ecclesiasticus. Por tanto, el orden, en su terminología, va a designar el conjunto del clero, pero luego también designará a los distintos grados jerárquicos en lo que se divide el clero. Por ejemplo, por eso habrá hasta el día de hoy un ordo presbiteri, es decir, un orden del presbítero, de los presbíteros, un ordo episcoporum, el orden de los obispos, y un orden diaconorum, que es el orden de los diáconos. Pues luego está el orden de los subdiáconos, de los lectores, etcétera, etcétera. En el uso antiguo tiene siempre un significado colectivo. No se trata tanto de recibir un orden, nadie recibe un orden, sino que se entra a formar parte de ese orden. El orden ya está dado, la clase social está dada, la clase eclesiástica, entre comillas, está dada, pero tú entras a formar parte de ese orden. Es entrar, ser recibido en un orden. Unido, por tanto, a este concepto de orden, está la ordinatio, la ordenación. ¿Qué es la ordenación? Bueno,
el proceso, el paso ritual para entrar en ese orden al que aspiras, al que has sido llamado, al que te vas a unir y al que vas a abrazar. Es también, por tanto, un término jurídico del mundo civil romano que entró sin problema en el argot cristiano y, repito, no tuvo pues que sufrir ninguna modificación. Para significar en la lengua de los cristianos la elección con vistas al ejercicio de una función. Es decir, en el mundo civil la ordenación era coger a una persona y prepararla ritualmente, o bien por un proceso de administrativo, jurídico, lo que sea, para desempeñar unas funciones burocráticas o administrativas en el imperio. En el mundo cristiano, cuando esta palabra entra, va a ser para coger a una persona, varón generalmente, y prepararla a través de una serie de ritos, de un proceso ritual, para unirla al orden eclesiástico y que así ejerciera unos poderes o una función sacerdotal en medio de la comunidad. Unido a este concepto de ordenación sacerdotal, bueno, pues va a surgir también lo que hasta el día de hoy ha llegado, que es la consecración, es decir, la consagración sacerdotal o consagración episcopal. Bueno, ese término hoy no se usa o no debería usarse en liturgia, puesto que prima el volver a la fuente antigua, al orden. Es cierto, por si alguien puede decir, bueno, padre, pero es que consagración, sí, es cierto que consacratio viene en los rituales y en los sacramentos antiguos cuando habla de la oración, de la prex consacraciones, de la oración de consagración propia para cada uno de los órdenes que veremos en los vídeos sucesivos. Por tanto, tenemos estos dos conceptos, ordo, orden, ordinatio, ordenación, como que son los dos conceptos, bueno, en griego van a recibir el nombre de hierotonía, que es sobre todo imposición de manos para acceder a ese orden. Pero bueno, la nomenclatura griega no le resta nada, ni le aporta ningún significado, ni más ni menos, a la latina, que es la que nosotros manejamos. Siempre se ha entendido, bueno, pues si alguien quiere profundizar más, pues esto lo he tomado del libro de Martí Mor, de este manual de liturgia de Martí Mor, recomiendo que si podéis lo leáis, porque vais a sacar mucha ciencia, mucha sabiduría del mundo litúrgico. Bueno, todo esto, toda esta asunción de un orden y de unos poderes para ejercer una función va a unir al sacerdocio la cuestión de la autoridad. La cuestión de la autoridad. Por tanto, y de una manera, ya en la Edad Media incluso, la ordenación sacerdotal será simplemente la transferencia, o se entenderá, mejor dicho, bajo el aspecto de transferir una autoridad a un hombre, ¿no? Bien sea de un obispo o bien sea a un sacerdote, a un presbítero. Por tanto, para diferenciarlo de ese otro sacerdocio bautismal que siempre ha estado presente en la Iglesia, siempre ha estado presente desde el Nuevo Testamento. Recordad a San Pedro cuando nos habla de que somos una nación santa, un sacerdocio consagrado, ¿no? Pero claro, todos estos aspectos, sobre todo al final de la patrística y toda la Edad Media, van a ser, digamos, no tenidos en cuenta, pasados al segundo plano. La reforma de Lutero, que quiere rescatarlo, lo tergiversa, anulando el sacerdocio ministerial. Claro, ¿por qué? Porque, o sea, la teología luterana elimina el sacrificio eucarístico, es decir, la Eucaristía como sacrificio. Él ya habla de que todo esto es una abominación, sobre todo en el de Captivitate Babilónica. Entonces, claro, al eliminar el sacrificio, ya no es necesario entender en esa categoría ministerial el sacerdocio. Por tanto, ya Lutero afirma de que todos somos sacerdotes por ese bautismo. Por esa razón, el Concilio de Trento no entró en la cuestión del sacerdocio bautismal por el peligro de no saber entenderse todavía con este mundo protestante.
Pero llegamos a la renovación conciliar, Vaticano II, donde se pone de relieve con la nueva eclesiología, que ya venía desde el siglo XIX para acá, en todo el movimiento eclesiológico, de la renovación eclesiológica, la renovación teológica. Bueno, todo esto, toda esta renovación conciliar, va a poner de relieve la dimensión eclesial del orden. Es decir, el orden no es una autoridad sobre un pueblo, sino que va a estar dentro del mismo pueblo. Y por tanto, se va a comprender ahora el sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio bautismal o del sacerdocio común de los fieles. El ordenado ya no recibe ninguna autoridad para consagrar y otorgar la absolución independiente de la comunidad con la que está relacionado, sino que, y aquí viene la cuestión eclesiológica, la Iglesia es el signo eficaz de la gracia en toda su esencia, en toda su estructura y también precisamente en el ministerio establecido en ella. Y así va a ser como se entienda el sacerdocio actualmente. El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio bautismal. ¿Para qué? Para seguir haciendo presente el cuerpo del Santísimo del Señor en Eucaristía, celebrando y confeccionando, por utilizar la terminología de los concilios ecuménicos de la Edad Media, confeccionando el sacrosanto cuerpo y sangre del Señor en la Eucaristía, absolviendo los pecados, pero ya en esa dimensión eclesial, como por otra parte, vimos en vídeos anteriores, ponía de manifiesto la misma fórmula de los sacramentos, como por la penitencia, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo, sacerdote, te absuelvo. Pero no existe el sacerdocio desligado de la Iglesia, ni su acción ministerial desligada de la Iglesia. Por último, decir que esta liturgia de la ordenación sacerdotal pues ha sido también reformada después del Concilio Vaticano II por la Constitución Apostólica de Pablo VI de junio de 1968, Pontificale Romano, de la cual, cuando veamos los distintos órdenes, hablaremos tranquilamente sobre ella. No quiero cerrar este vídeo sin tocar un último aspecto introductorio, que es la celebración del orden sacerdotal. Es decir, una comunidad como es la Iglesia Católica, donde está el sacerdocio apostólico, ¿cómo celebra? ¿Cómo tiene que situarse ante este sacramento, ante esta celebración? Bueno, pues en primer lugar vamos a resaltar como 5 aspectos. Lo primero es que la ordenación sacerdotal es para la Iglesia una fiesta del pueblo de Dios. Es decir, que un hijo de la comunidad, que un hijo de la diócesis sea llamado por Dios y sea admitido al orden sacerdotal en sus distintos grados, es siempre una fiesta del pueblo de Dios. Y por tanto, toda celebración litúrgica, como veremos por otra parte en los rituales, y así lo pone la rúbrica, tiene que fomentar la presencia, la participación de los fieles en dicha celebración. ¿Por qué? Porque la ordenación sacerdotal, que suele hacerse, o debería hacerse siempre, por institución apostólica, en domingo o fiesta de un apóstol, aunque la rúbrica es un poquito más extensa y habla de domingo o cualquier fiesta solemne, se celebra en una misa estacional. Una misa estacional es una misa en la que está presente el obispo, que concelebra con su presbiterio, con su colegio de diáconos y toda su feligresía, y por tanto es manifestación, imagen y epifanía de la Iglesia local, que camina en medio de ese pueblo, ¿no? Entonces, repito, se debe facilitar, por los medios que sea posible, esa presencia y esa participación del pueblo cristiano, así como su participación litúrgica en la oración, a través del canto de las letanías, de las moniciones, de la plegaria del pueblo cristiano, ¿no? El ritual prevé en este sentido el canto de la letanía de los santos, o un canto durante la vestición, o un canto sobre el abrazo de paz, de acogida, que hace el presbítero, que hace el presbiterio, o que hace el orden de los diáconos o el obispo. En segundo lugar, en segundo punto, es que es una fiesta
de una iglesia que acoge. La asamblea habitual de la iglesia, en la cual se va a desarrollar la ordenación, es como una, digamos, manifestación de esa asamblea, de esa asamblea ocasional y excepcional. Claro, lógicamente las ordenaciones son algo excepcional muchas veces en una diócesis, y no se junta toda la comunidad parroquial del sujeto que se ordena, ni todos los miles de diocesanos, sino que allí es una representación de ese pueblo de Dios que acoge al nuevo presbítero o al nuevo diácono o al nuevo obispo que viene a pastorear esa diócesis. Por tanto, es necesario que haya muchos sacerdotes. Es decir, que la presencia del clero sea numerosa y cuanto más mejor. Hace falta, en ese sentido, evitar muchas veces las distinciones. No vamos a invitar a muchos sacerdotes, no, solamente los que son vicarios o párrocos o cabildo catedral son los que se ponen arriba y se ponen con casulla. El resto, no, es una manifestación de todo el clero, Y en la liturgia no existe la diferencia administrativa, existe la diferencia de orden. No es lo mismo un obispo que un presbítero, que un diácono, que un lector o que un acólito, pero no existe la diferencia administrativa. Es decir, un vicario general en una concelebración en la catedral no es más que el párroco del último pueblo de una diócesis. Ni el deán de la Santa Iglesia Catedral es más importante en esa celebración que el coadjutor de la última parroquia de una diócesis, porque como sacerdotes son iguales. Por tanto, hay que favorecer esa presencia sacerdotal y dar esa dignidad al clero que celebra. Segundo, tiene que estar una amplia representación, como se dijo antes, de fieles y también de los ministerios litúrgicos. Es decir, si hay diáconos, tienen que realizar su función de diáconos, si hay lectores instituidos, su función de lector, si hay acólitos instituidos, su función de acólitos. Por tanto, es una epifanía y manifestación de la Iglesia tal cual. Y también ocurre el hecho, ¿no?, de que muchos de los que van a esa celebración, y hay que tenerlos en cuenta, son personas no habituales a las celebraciones litúrgicas. Incluso pueden ser no bautizados. ¿Por qué? Porque pueden ser amigos del ordenado, familiares del ordenado, que no practican, que no se bautizaron, y sin embargo, por amistad, por afecto, por cariño, por la razón que fuere, están en esa celebración. Por tanto, a ellos, también se les tiene que tomar en consideración, ¿no? Y hay que hacer todo lo posible para que se sientan acogidos y no se sientan como espectadores extraños y mudos ante el ritual que ante ellos se está produciendo. En tercer punto, diremos que una celebración del orden es una celebración de una iglesia que acompaña, y por tanto se debe, en aras a esa participación litúrgica de los fieles, se debe ofrecer a los fieles alguna palabra de explicación de los ritos que están haciendo. No se trata de explicar todas y cada una de las rúbricas. En este momento el obispo se quita la mitra. En este momento el obispo se pone la mitra. No, lo estamos viendo, no hace falta que usted me diga a mí lo que está haciendo el obispo. No. Aquí se refiere, municiones breves, que por otra parte vienen ya los rituales, para que la gente comprenda, capte mejor el momento en el que estamos de la celebración y el sentido que tiene esta celebración o el rito que se está produciendo. En cuarto lugar, no olvidemos que es una iglesia que ora, y por eso vamos a ver en los rituales de ordenación muchas exhortaciones y moniciones a la oración de los fieles, sobre todo en el canto de las letanías. Oremos, hermanos, por estos candidatos. O las oraciones de la liturgia que siempre son en primera persona del plural. Te suplicamos, Señor. Si no es un plural majestático que hace el obispo. Aunque se pueda a veces comprender así en la exégesis de las oraciones que veremos, ¿no? Pero es sobre todo un plural que acoge a toda la iglesia. O por ejemplo en la monición que suele hacer el diácono o el presbítero encargado, ¿no? Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes. Es la Madre Iglesia que está allí, en esos fieles, que se unen, que oran en la celebración del orden. Y por último, en el quinto último punto, tenemos que tener en cuenta que la celebración del orden sacerdotal es también la celebración de una iglesia misionera.
de una iglesia que envía, de una iglesia que se alegra tanto por el presbítero que entra en el orden, que ha salido de las entrañas del seno de esa iglesia local, de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad, de lo que sea, pero que ahora va a ser enviado a esas mismas comunidades para celebrar los sacramentos y predicar la palabra, ejercer la caridad y visitar a los enfermos. Es por tanto la catedral en el día de ordenación sacerdotal se convierte en ese corazón que bombea la sangre del presbítero, la sangre del diácono, que va a recorrer todos los vasos capilares de la diócesis, de las parroquias, de los conventos, de las ermitas, de donde viva la iglesia local, ¿no? Donde desarrolle la fe, el pueblo de Dios se una para elevar esa súplica y esa plegaria al Señor. Por tanto, es una iglesia, sobre todo, que envía a una misión a ese presbítero que se acaba de ordenar. Bueno, pues yo creo que con este vídeo introductorio estamos ya en condiciones para comenzar a partir del próximo a ver ya los distintos grados del orden sacerdotal.